Un millonario notó a un hombre sospechoso siguiéndolo en la noche. Cuando decidió confrontarlo, quedó paralizado al descubrir la verdadera identidad de este tipo. Lo que sucedió a continuación es aún más emocionante. Dale like si quieres seguir disfrutando estas historias y suscríbete al canal para asegurarte de no perderte las próximas narraciones fascinantes. Era una noche tranquila, o al menos eso aparentaba. Las calles de la ciudad estaban casi desiertas, bañadas por una tenue luz amarillenta de los faroles. Edward Sterling, un reconocido millonario cuya fortuna había sido forjada a base de trabajo duro y sacrificios, caminaba solo por las calles, algo inusual para alguien de su posición. No era un capricho ni una imprudencia, simplemente necesitaba despejar su mente después de una agotadora reunión que había dejado su espíritu inquieto. El aire frío acariciaba su rostro, pero no era lo suficientemente cortante como para distraerlo de sus pensamientos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo rompiera la aparente calma. Una sensación incómoda, como un cosquilleo en la nuca, lo obligó a voltear la mirada hacia atrás. Ahí estaba, una figura oscura, apenas visible bajo la sombra de los edificios. Era un hombre, eso estaba claro, pero su rostro permanecía oculto por una capucha negra. A Edward le pareció que sus pasos eran demasiado sincronizados con los suyos, como si lo estuviera imitando. Trató de calmarse. No es nada, se dijo a sí mismo. Pero mientras aceleraba el ritmo, los pasos detrás de él también lo hacían. Su respiración comenzó a agitarse. ¿Qué quería ese extraño? ¿Un robo? Algo peor. Edward no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente. Había algo inquietante en esa presencia que no podía ignorar. Dobló una esquina con la esperanza de perderlo, pero el desconocido apareció de nuevo, emergiendo de las sombras como si las controlara. Edward decidió actuar con calma. Entró en una cafetería abierta, fingiendo revisar su teléfono mientras observaba al hombre desde el reflejo del cristal. Estaba parado afuera, estático, como si no le importara ser visto. Por un momento, Edward sintió una punzada de ira mezclada con miedo. ¿Quién era este tipo y qué quería? Después de varios minutos, Edward salió de la cafetería, decidido a enfrentarlo. Pero al salir, el hombre ya no estaba. Sin embargo, la sensación de ser observado no lo abandonó. La idea de volver a casa y encerrarse entre sus muros seguros lo tentaba, pero su orgullo y curiosidad pudieron más. Continuó su camino, atento a cada sombra, a cada movimiento. Fue entonces, en un callejón cercano, donde se armó de valor. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con el hombre. Pero lo que vio lo dejó helado. Edward no podía moverse, ni siquiera pensar. La identidad de ese desconocido era un secreto que jamás podría haber imaginado. ¿Quién era este hombre? ¿Qué significaba su presencia en la vida de Edward? Las respuestas cambiarían su vida para siempre. Edward Sterling era el epítome de un hombre exitoso. Había construido su imperio desde cero, enfrentándose a obstáculos que hubieran derrotado a cualquiera con menos determinación. Su empresa, Sterling Industries, había revolucionado el mercado de las energías renovables, posicionándose como líder global en tecnología sostenible. Pero detrás del impecable traje hecho a medida y la sonrisa confiada, había un hombre que lidiaba con una carga invisible, un peso que no compartía con nadie. Edward había perdido a su esposa, Amelia, 5 años atrás en un trágico accidente automovilístico. Aquella noche, mientras regresaban de un evento benéfico, un conductor ebrio chocó de frente contra su vehículo. Edward sobrevivió, pero Amelia no tuvo la misma suerte. La culpa lo había acompañado desde entonces. Había pasado años preguntándose si podrían haber tomado otra ruta, si hubiera conducido más rápido o si, simplemente, el destino estaba sellado. Para muchos, Edward era un ejemplo de resiliencia, pero en su interior, aún se sentía como un hombre incompleto. A pesar de su dolor, nunca permitió que su pérdida afectara su compromiso con el trabajo. Sterling Industries prosperó, y con ello, su fortuna creció exponencialmente. Su día a día estaba repleto de reuniones, decisiones críticas y la constante presión de mantenerse en la cima.
Sin embargo, cada noche regresaba a una mansión que, a pesar de su lujo, se sentía vacía y fría. Los pasillos resonaban con un silencio que él llenaba revisando informes hasta altas horas de la noche o contemplando una vieja fotografía de Amelia que mantenía en su escritorio. Pero Edward no estaba completamente solo. Había personas a su alrededor que, aunque no podían llenar el vacío dejado por su esposa, se habían convertido en pilares importantes en su vida. Entre ellos estaba Marta, su ama de llaves, una mujer mayor que había trabajado para su familia desde antes de la muerte de Amelia. Con su carácter firme pero afectuoso, Marta lo cuidaba como si fuera su propio hijo. Siempre sabía cuándo dejarle espacio y cuándo insistir en que se sentara a comer algo, aunque fuera una sopa rápida. Luego estaba Henry, su mejor amigo desde la universidad y ahora socio en varios proyectos filantrópicos. Henry era todo lo contrario a Edward, espontáneo, bromista y, a veces, un tanto imprudente. Sus constantes intentos por convencer a Edward de salir más y disfrutar la vida a menudo terminaban en fracaso, pero su lealtad era inquebrantable. Henry entendía mejor que nadie las heridas que Edward cargaba y nunca presionaba más de la cuenta. A pesar de estas conexiones, Edward no podía evitar sentir que algo faltaba en su vida. Era como si estuviera atrapado en una rutina monótona que, aunque satisfactoria en términos profesionales, lo dejaba emocionalmente agotado. Su mayor escapatoria eran las caminatas nocturnas. Por alguna razón, salir a caminar bajo el manto de la noche le proporcionaba una paz que no encontraba en otro lugar. Las luces de la ciudad, el sonido lejano del tráfico y el frío aire nocturno lo ayudaban a organizar sus pensamientos. Era su momento para reflexionar, para sentirse humano nuevamente. Fue durante una de estas caminatas que la historia tomó un giro inesperado. Aquella noche en particular, Edward había asistido a una gala en honor a las empresas que habían contribuido significativamente a la lucha contra el cambio climático. Había recibido otro premio, otra placa que añadir a su extensa colección. Sin embargo, mientras los asistentes lo felicitaban efusivamente, él no podía evitar sentirse fuera de lugar. Todos lo veían como un modelo a seguir, pero nadie sabía del vacío que lo consumía. Al salir de la gala, Edward rechazó la limusina que su chofer tenía lista. «Necesito caminar», dijo, mientras ajustaba el cuello de su abrigo para protegerse del viento. El conductor insistió en acompañarlo, pero Edward lo despidió con un gesto amable. «Estaré bien», aseguró. Caminó varias cuadras, sumido en sus pensamientos. La ciudad estaba tranquila, y los rascacielos se alzaban como gigantes silenciosos en la oscuridad. Mientras avanzaba, no podía ignorar una sensación extraña que comenzaba a inquietarlo. Al principio, pensó que era solo su imaginación. Después de todo, las calles vacías podían jugarle una mala pasada a cualquiera. Pero cuando giró casualmente la cabeza, lo vio, una figura a pocos metros de distancia, caminando en la misma dirección. Edward frunció el ceño. Tal vez era solo un transeúnte más, alguien que, como él, disfrutaba de una caminata nocturna. Decidió ignorarlo y siguió adelante. Sin embargo, la incomodidad no desapareció. Los pasos detrás de él coincidían con los suyos, y aunque intentó convencerse de que no había nada de qué preocuparse, su instinto le decía otra cosa. Aceleró el paso, y los pasos detrás de él hicieron lo mismo. Doblando una esquina, intentó mirar por el reflejo de una ventana cercana, pero no pudo distinguir mucho. El hombre seguía allí, siempre manteniendo una distancia prudente pero constante. Edward decidió detenerse frente a un escaparate, fingiendo interés en los artículos expuestos. Desde el reflejo del vidrio, observó al desconocido detenerse también, como si estuviera esperando a que él reanudara su camino. Su corazón comenzó a latir más rápido. Aunque era un hombre acostumbrado a lidiar con situaciones de alta presión, esto era distinto. Había algo en esa presencia que lo ponía en un estado de alerta que no podía ignorar. Las calles, que siempre habían sido su refugio, ahora se sentían hostiles. Las sombras parecían más profundas, y el sonido del viento silbando entre los edificios se transformó en un eco inquietante. Edward no estaba seguro de qué hacer. ¿Confrontar al hombre? ¿Llamar a alguien?
pero su orgullo y su carácter independiente lo hicieron decidir que debía resolver esto por su cuenta. Sin embargo, mientras intentaba planear su siguiente movimiento, un recuerdo atravesó su mente como un relámpago en la oscuridad. Años atrás, Amelia solía bromear diciendo que él tenía demasiado valor para su propio bien. Ahora, esa frase resonaba en su mente, haciéndolo cuestionarse si estaba a punto de demostrarlo una vez más. En ese momento, Edward no podía prever que aquella noche no solo cambiaría el curso de su vida, sino que también lo obligaría a enfrentarse a secretos y verdades que había enterrado profundamente en su interior. Lo que estaba por descubrir no solo lo pondría en peligro, sino que lo confrontaría con un pasado que creía olvidado y con una conexión que jamás imaginó que existiría. Edward respiró hondo, tratando de calmarse. No era del tipo de hombre que se dejaba vencer por el miedo, pero algo en la situación lo perturbaba de una forma que no podía explicar. La figura continuaba siguiéndolo a una distancia calculada, como si quisiera mantenerlo en un estado de incertidumbre. Edward giró nuevamente una esquina, esta vez en dirección a un parque que solía visitar en sus caminatas nocturnas. El lugar estaba prácticamente desierto, salvo por un par de faroles que iluminaban débilmente los senderos y el susurro de las hojas agitadas por el viento. Mientras avanzaba, su mente vagaba entre el presente y recuerdos de su pasado. Aquellos años turbulentos cuando aún no era millonario. Cuando vivía en un pequeño apartamento en la parte más modesta de la ciudad y cada centavo que ganaba iba destinado a sus sueños. Recordó las noches en vela trabajando en sus ideas, enfrentándose a rechazos y fracasos, pero siempre perseverando. Pensó en Amelia, quien había sido su mayor apoyo, la única persona que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Fue ella quien lo impulsó a seguir adelante, a nunca rendirse. Pero incluso en esos días de lucha, había sombras. Momentos oscuros de los que Edward nunca hablaba. Personas con las que había cruzado caminos, decisiones que había tomado por desesperación y que a veces lo atormentaban en las noches silenciosas. ¿Podría ese hombre misterioso ser alguien de ese pasado olvidado? ¿Alguien que ahora venía a ajustar cuentas? Edward negó con la cabeza, como si intentara alejar esos pensamientos. No tenía pruebas de nada. Lo más probable es que fuera una coincidencia o, en el peor de los casos, un intento de robo. Sin embargo, la posibilidad de que algo más profundo estuviera detrás de esto seguía anclada en su mente. Llegó a un banco de madera ubicado bajo un farol y decidió sentarse, esperando que el hombre revelara sus intenciones. Observó el parque a su alrededor. Los árboles oscilaban suavemente con el viento, y la oscuridad parecía abrazar cada rincón no iluminado. A lo lejos, se escuchaba el sonido de un auto pasando, pero fuera de eso, todo era silencio. Un silencio tan pesado que parecía amplificar el eco de los pasos que finalmente se detuvieron. Edward levantó la vista y allí estaba él, el hombre encapuchado, parado a unos metros de distancia. Su silueta estaba envuelta en sombras, pero Edward pudo distinguir una postura rígida, como si estuviera esperando algo. Durante varios segundos, ambos permanecieron inmóviles, como si estuvieran atrapados en un duelo silencioso. Decidido a no dejarse intimidar, Edward se puso de pie lentamente y, con una voz firme, dijo: ¿Qué quieres? El hombre no respondió. En lugar de eso, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando a Edward. Aquella reacción lo inquietó aún más. Era como si el desconocido estuviera decidiendo algo, como si estuviera sopesando las consecuencias de lo que fuera que tenía en mente. Los recuerdos volvieron a inundar a Edward, pero esta vez, con más fuerza. Se acordó de un incidente específico de su juventud, un acuerdo que había hecho cuando estaba desesperado por conseguir financiación para su primer proyecto. Un hombre misterioso, al que solo conocía como Ray, había aparecido en su vida en el momento exacto en que más lo necesitaba. Ray le había ofrecido el dinero que requería, pero bajo condiciones que nunca quedaron completamente claras. Edward, cegado por su ambición, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Después de lograr el éxito inicial, Ray desapareció tan repentinamente como había llegado, y Edward nunca supo más de él. Aunque había intentado convencerse de que no había nada extraño en esa transacción, siempre hubo una pequeña voz en el fondo de su mente que le decía que algo estaba mal.
Ahora, al mirar al hombre encapuchado, esa vieja inquietud regresó con más fuerza que nunca. El desconocido finalmente dio un paso hacia adelante y Edward sintió como el aire se tensaba a su alrededor. Su instinto le decía que debía alejarse, pero su orgullo y curiosidad lo mantenían en su lugar. Cuando el hombre se detuvo nuevamente, Edward notó algo que lo desconcertó, una cadena colgando del cuello del desconocido, parcialmente visible bajo la capucha. Aunque solo era un destello, reconoció el colgante. Era el mismo colgante que Amelia solía usar. La imagen lo golpeó como un rayo. No podía ser posible. ¿Cómo era posible? Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué tenía algo que perteneció a Amelia? ¿Podría ser alguien relacionado con el accidente? O peor aún, ¿había algo que no sabía sobre aquella noche trágica? Edward sintió cómo su resolución comenzaba a tambalearse, pero se obligó a recuperar la compostura. Si quería respuestas, tendría que enfrentarlo. Decidió dar el primer paso, pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre encapuchado habló por primera vez. Su voz era baja, casi un susurro, pero lo suficientemente clara como para enviar un escalofrío por la espalda de Edward. No es lo que crees, Edward. La sorpresa lo dejó mudo por un momento. ¿Cómo sabía su nombre? Su mente corría a 1000 por hora, intentando conectar los puntos, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. ¿Quién eres? Exigió, esta vez con un tono más firme, intentando recuperar el control de la situación. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se llevó las manos a la capucha y lentamente la retiró, revelando su rostro. Edward retrocedió un paso, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Era un rostro que reconocía, pero que jamás habría esperado ver en esas circunstancias. No era alguien de su pasado, ni un extraño cualquiera. Era un rostro que lo conectaba directamente con secretos y verdades que había enterrado profundamente. Edward se dio cuenta de que esta noche no se trataba solo de un encuentro fortuito con un desconocido. Algo mucho más grande estaba en juego, algo que cambiaría su vida para siempre. Las respuestas estaban al alcance de su mano, pero ¿tenía el valor de enfrentarlas? Lo que estaba por descubrir no solo redefiniría su presente, sino que lo obligaría a enfrentar todo aquello que había evitado durante años. Edward seguía tambaleándose por el impacto de lo que acababa de ver. El rostro del hombre encapuchado estaba ahí, claramente iluminado por la tenue luz del farol. No era un extraño, pero tampoco era alguien que pudiera asociar fácilmente con su vida actual. Su mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica, pero las posibilidades parecían esfumarse como humo en el aire. El hombre que tenía frente a él era Henry, el hermano menor de Amelia. Henry había desaparecido de sus vidas hacía más de una década. La última vez que Edward lo había visto fue en el funeral de Amelia, cuando el joven, destrozado por la pérdida, había jurado que nunca volvería a hablar con él. Y ahora estaba ahí, de pie, frente a Edward, con una expresión mezcla de dolor, determinación y algo más que Edward no lograba descifrar. «Henry, ¿eres tú?», preguntó Edward con voz quebrada, como si pronunciar esas palabras lo desgastara. Henry no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en Edward, pero sus ojos estaban cargados de emociones intensas, como si estuviera luchando contra una tormenta interna. Finalmente, asintió, pero su rostro no mostró alivio ni calidez. En lugar de eso, había algo oscuro en su expresión. «Tardaste en reconocerme», dijo Henry, con un tono que mezclaba ironía y amargura. Edward dio un paso hacia adelante, pero Henry levantó una mano, deteniéndolo. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me seguías?», preguntó Edward, tratando de mantener la compostura. Aunque su mente estaba inundada de recuerdos de Amelia y los tiempos en que Henry formaba parte de sus vidas, no podía ignorar la inquietud que sentía. «No vine aquí por casualidad, Edward. Te he estado buscando», respondió Henry, con una voz que denotaba más que simple determinación. Había algo personal, algo profundamente arraigado en cada palabra que decía.
La respuesta solo añadió más preguntas al torbellino en la mente de Edward. Se había acostumbrado a vivir con los fantasmas de su pasado, a mantenerlos encerrados en un rincón oscuro de su mente donde no pudieran alcanzarlo. Pero ahora, uno de esos fantasmas había regresado, y lo había hecho con un propósito claro. ¿Buscándome?, repitió Edward, tratando de entender. Sus pensamientos viajaron rápidamente a su última interacción con Henry, cuando ambos se encontraban en extremos opuestos del dolor y la culpa tras la muerte de Amelia. Henry lo había acusado de ser el responsable, de no haber hecho suficiente para salvarla. Edward había intentado explicar, pero las palabras no bastaron para calmar la furia del joven. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí después de tantos años?, continuó Edward, su voz ahora más cargada de emoción. Henry se tomó un momento antes de responder. Parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si lo que estaba a punto de decir pudiera cambiarlo todo. No se trata de lo que quiero de ti, Edward. Se trata de lo que necesitas saber, sobre Amelia, sobre su muerte. El impacto de esas palabras fue inmediato. Edward sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante años, había intentado enterrar el dolor y la culpa asociados con la muerte de su esposa, convencido de que nunca conocería todos los detalles de lo que ocurrió aquella fatídica noche. Ahora, Henry estaba insinuando que había algo más, algo que Edward no sabía. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Estoy diciendo que todo lo que crees saber sobre lo que le pasó a Amelia es una mentira, respondió Henry, sus palabras cortantes como un cuchillo. El corazón de Edward comenzó a latir con fuerza. Las palabras de Henry no solo lo llenaron de confusión, sino que también despertaron algo más profundo, una chispa de miedo. Durante años, había sospechado que había piezas faltantes en el rompecabezas de la muerte de Amelia, pero nunca había tenido el valor de investigar más allá. ¿Qué podía significar lo que Henry decía? Explícate, Henry. ¿Qué quieres decir con que es una mentira?, exigió Edward, su tono ahora más firme. Henry lo miró con intensidad, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño sobre. Lo extendió hacia Edward, quien lo tomó con manos temblorosas. Todo lo que necesitas saber está aquí, dijo Henry, con una voz cargada de gravedad. Edward miró el sobre, sintiendo que contenía algo más que simples papeles. Había un peso emocional en él, un peso que podía cambiarlo todo. Con dedos temblorosos, comenzó a abrirlo, pero Henry lo detuvo. No aquí. No ahora. Lee eso cuando estés solo, y cuando estés listo para enfrentar la verdad. El desconcierto de Edward solo aumentó. ¿Por qué tanta precaución? ¿Qué podía ser tan impactante como para requerir ese nivel de preparación? ¿Por qué estás haciendo esto ahora, Henry?, preguntó finalmente, su voz cargada de una mezcla de sospecha y desesperación. Henry lo miró fijamente, y por un breve instante, la máscara de dureza en su rostro pareció resquebrajarse. Había dolor en sus ojos, un dolor que reflejaba años de sufrimiento y lucha interna. Porque ya no puedo cargar con esto solo. Porque creo que, a pesar de todo, tienes derecho a saber la verdad. Pero te advierto, Edward, una vez que abras ese sobre, no hay vuelta atrás. Las palabras de Henry quedaron suspendidas en el aire, llenas de un peso que Edward apenas podía soportar. Miró el sobre nuevamente, sintiendo que contenía algo mucho más grande que cualquier secreto del pasado. Era como si sostuviera la llave para desentrañar no solo el misterio de la muerte de Amelia, sino también verdades más profundas sobre su propia vida. Cuando volvió a levantar la vista, Henry ya no estaba. Se había desvanecido en la oscuridad, dejando a Edward solo con sus pensamientos y el sobre en su mano. El parque estaba en silencio una vez más, pero Edward sabía que algo había cambiado. La noche había traído consigo una revelación inesperada, y aunque aún no sabía exactamente qué era, tenía la certeza de que estaba a punto de embarcarse en un camino que lo enfrentaría a sus peores temores. Edward se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos. Su mente estaba llena de preguntas, pero la más importante de todas era, ¿estaba realmente preparado para descubrir la verdad?
Edward caminó lentamente de regreso a su casa, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. La noche había adquirido un peso nuevo, casi tangible, como si el aire mismo conspirara para sofocarlo. Cada paso lo acercaba a un momento que no sabía si podía enfrentar, abrir el sobre y leer su contenido. Pero, al mismo tiempo, la curiosidad comenzaba a arder en su interior, mezclándose con el miedo y el desconcierto. Cuando finalmente llegó a la mansión, la casa parecía más imponente y vacía que nunca. Las luces cálidas del interior contrastaban con el frío que aún sentía en su piel. Cerró la puerta detrás de él, apoyándose brevemente en ella como si necesitara un momento para recuperar el aliento. Se dirigió a su estudio, un lugar que siempre había considerado su refugio, aunque ahora sentía que ni siquiera esas paredes podían protegerlo de lo que estaba por descubrir. Edward encendió una lámpara de escritorio, que proyectó una luz tenue sobre los papeles apilados y las fotografías enmarcadas de Amelia. Se sentó en el sillón de cuero, dejó el sobre la mesa y lo miró fijamente, como si éste pudiera hablarle. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, pero finalmente reunió el valor para romper el sello. Dentro del sobre encontró varios documentos y una carta escrita a mano. La letra era claramente de Henry, apretada y apresurada, como si hubiera vertido sus pensamientos en el papel con urgencia. Edward tomó la carta primero, sus ojos recorriendo las primeras líneas. Edward. Si estás leyendo esto, significa que finalmente decidiste enfrentar la verdad. No sé cómo te sentirás después de saberlo todo, pero quiero que entiendas algo, no lo hago para castigarte, sino porque creo que Amelia merece justicia, y tú mereces saber lo que realmente sucedió. La noche que Amelia murió, no fue un accidente. No fue lo que te hicieron creer. Asterisco. El corazón de Edward se detuvo. Releyó esa línea varias veces, como si al hacerlo pudiera cambiar su significado. No fue un accidente. Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Todo lo que había creído durante más de una década se desmoronaba frente a él. Continuó leyendo, pero las palabras comenzaron a difuminarse en su mente, cada una más devastadora que la anterior. Según Henry, Amelia había descubierto algo en los últimos meses antes de su muerte, algo relacionado con las operaciones financieras de la empresa de Edward. No estaba claro en la carta exactamente qué había encontrado, pero lo que sí estaba claro era que su muerte no fue una simple tragedia. Fue un acto deliberado. Edward sintió una oleada de náuseas y rabia mezcladas. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo podía alguien siquiera sugerir que Amelia había sido asesinada? Los recuerdos de aquella noche comenzaron a inundarlo. La llamada de la policía, el informe del accidente automovilístico, el funeral, todo parecía tan lejano, tan irreal ahora. Volvió al sobre y revisó los documentos. Entre ellos había copias de correos electrónicos y registros financieros, todos señalando discrepancias en las cuentas de su compañía. Edward reconoció algunos de los nombres en los correos electrónicos, socios comerciales, miembros del consejo de administración, personas en las que había confiado ciegamente durante años. Pero lo que realmente lo dejó paralizado fue una fotografía. Mostraba a Amelia entrando en un edificio, acompañada por un hombre que Edward no reconocía. La fecha en la esquina inferior de la imagen correspondía a una semana antes de su muerte. ¿Qué hacía ella allí? ¿Quién era ese hombre? Edward dejó caer la foto sobre la mesa, incapaz de procesar todo lo que estaba descubriendo. La habitación parecía cerrarse a su alrededor y una sensación de aislamiento lo envolvió. Necesitaba respuestas, pero Henry no le había dado suficientes. Las preguntas se acumulaban en su mente, cada una más urgente que la anterior. ¿Qué había descubierto Amelia? ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué Henry había esperado tanto tiempo para revelarle todo esto? La desesperación lo llevó a tomar su teléfono. Marcó el número que Henry había dejado al final de la carta, pero no hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Henry había desaparecido tan rápidamente como había aparecido, dejando a Edward con un rompecabezas incompleto y una carga emocional que apenas podía soportar.
Edward pasó horas en el estudio, repasando los documentos una y otra vez, buscando un patrón, algo que pudiera darle una pista sobre lo que debía hacer a continuación. Pero cada nueva pieza de información solo parecía abrir más incógnitas. A medida que avanzaba la noche, Edward recordó algo que Henry había dicho antes de desaparecer: una vez que abras ese sobre, no hay vuelta atrás. Ahora entendía el peso de esas palabras. Ya no podía ignorar lo que había descubierto, ni podía fingir que su vida era la misma. Finalmente, se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad del exterior. La mansión, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión. Las sombras en el jardín parecían moverse con vida propia, y Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un ruido lo sobresaltó. Venía del piso inferior, como si alguien hubiera abierto una puerta. Su cuerpo se tensó, y el miedo lo invadió de inmediato. ¿Era Henry? ¿Había regresado para decirle algo más? Edward tomó un candelabro de metal del escritorio, sintiendo su peso en la mano como una herramienta de defensa improvisada. Avanzó hacia la puerta del estudio, abriéndola lentamente. El pasillo estaba vacío, pero el sonido de pasos llegó hasta él. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. El silencio fue la única respuesta. Bajó las escaleras con cautela, sus pasos resonando en la inmensidad de la casa. Cuando llegó al vestíbulo, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Una brisa fría se colaba por el espacio, agitando las cortinas cercanas. Edward miró hacia el exterior, pero no vio a nadie. Cerró la puerta con cuidado y se giró para regresar al estudio, pero algo llamó su atención. En la mesa del vestíbulo había un objeto que no estaba allí antes, un sobre idéntico al que Henry le había dado. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió rápidamente. Dentro, encontró solo una hoja de papel con una frase escrita en grandes letras negras. Esto es solo el principio. Edward sintió cómo la habitación comenzaba a girar. Su instinto le decía que estaba siendo observado, que alguien más estaba involucrado en todo esto. Y por primera vez en mucho tiempo, no pudo evitar preguntarse si su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse por completo. El sobresalto que había invadido a Edward tras encontrar el nuevo sobre apenas comenzaba a disiparse cuando su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién lo había dejado? ¿Y qué significaba esa inquietante frase: esto es solo el principio? Cada vez se sentía más atrapado, como si alguien estuviera jugando con él, moviendo las piezas de un tablero que no podía comprender. Decidió que no podía quedarse inmóvil. Había demasiadas incógnitas y un miedo latente que crecía con cada momento de inactividad. Necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto, y la única persona que podría tener las respuestas era Henry. Edward volvió a marcar el número de teléfono que había encontrado en la carta, esta vez con la firme determinación de no colgar hasta obtener una respuesta. El teléfono sonó una vez, 2 veces, hasta que finalmente alguien respondió. Pero no era la voz de Henry. ¿Edward?, preguntó una voz femenina, llena de confusión y alarma. Era Clara, la asistente personal de Henry, quien había trabajado para él durante años. Edward sintió una punzada de sorpresa. Clara, necesito hablar con Henry. Es urgente. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea antes de que Clara respondiera con voz vacilante. Edward, no sé cómo decírtelo, pero Henry desapareció anoche. Nadie sabe dónde está. El corazón de Edward pareció detenerse. ¿Qué quieres decir con desapareció? Se fue de su casa sin decirle nada a nadie. Lo último que sabemos es que recibió una llamada poco antes de salir. No dejó ninguna nota, nada que indicara a dónde iba. Edward apretó los dientes, tratando de procesar la información. ¿Era posible que la desaparición de Henry estuviera relacionada con todo lo que él había descubierto? ¿O era otra pieza más en este rompecabezas cada vez más enmarañado? Decidió no compartir con Clara lo que sabía sobre el sobre o las revelaciones en la carta. En cambio, le agradeció y le pidió que lo mantuviera informado si había alguna novedad.
colgó el teléfono y miró el nuevo sobre que había encontrado en el vestíbulo. Dentro de él no había más pistas, solo aquella enigmática frase. Pero entonces recordó algo, la fotografía que había encontrado en el primer sobre. La imagen de Amelia entrando en aquel edificio con un hombre desconocido. Tal vez ese lugar contenía las respuestas que necesitaba. Se dirigió al estudio y sacó la foto. Amplió la imagen en su teléfono, enfocándose en el letrero borroso en el fondo. Tras ajustar el contraste, pudo distinguir el nombre, Addington & Co., un antiguo edificio en el centro de la ciudad que él reconocía vagamente como una firma legal de prestigio. La decisión de ir allí fue inmediata. Aunque no sabía qué encontraría, sentía que no podía ignorar esta pista. Se abrigó, guardó la foto en el bolsillo y salió hacia su automóvil. La mansión quedó atrás mientras avanzaba por las calles oscuras y frías. Cada sombra que veía a través del parabrisas parecía esconder un par de ojos, y no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando. Cuando llegó al edificio, el lugar parecía casi abandonado. Las ventanas del primer piso estaban cubiertas con polvo, y no había luces encendidas. Edward estacionó en una calle lateral y apagó el motor, observando el edificio en silencio. Algo en su intuición le decía que estaba en el lugar correcto, pero al mismo tiempo, todo en su interior le gritaba que no debía entrar. Respiró hondo y salió del auto. La puerta principal estaba cerrada, pero tras rodear el edificio encontró una entrada lateral ligeramente entreabierta. Se detuvo frente a ella, dudando por un momento antes de empujarla suavemente. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad. Dentro, el aire era denso y pesado, con un olor a moho y documentos antiguos. Edward encendió la linterna de su teléfono y avanzó por un pasillo estrecho. Las paredes estaban cubiertas de archivos y estanterías, muchas de las cuales parecían no haber sido tocadas en años. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Edward se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Apuntó la luz hacia la dirección del sonido, pero no vio a nadie. Sin embargo, un leve susurro parecía provenir de una de las oficinas al final del pasillo. Con pasos cautelosos, se acercó. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior se filtraba una luz tenue. Edward empujó la puerta con cuidado, y lo que vio lo dejó sin aliento. La oficina estaba desordenada, con papeles esparcidos por todas partes. En el centro de la habitación había un tablero de corcho lleno de fotografías, recortes de periódicos y notas escritas a mano. Al acercarse, reconoció algunas de las imágenes, eran de Amelia, Henry e incluso de él mismo. Había líneas de hilo rojo conectando los distintos elementos del tablero, como si alguien hubiera estado armando una investigación obsesiva. Edward leyó algunas de las notas: fraude financiero, accidente sospechoso, testigos eliminados. Cada palabra era como un golpe en el estómago. Pero lo que realmente lo dejó paralizado fue una foto en particular. Era de Henry, tomada desde la distancia. La imagen era reciente, y al pie de ella había una anotación escrita: el siguiente. Edward sintió cómo su mente comenzaba a girar. ¿Henry estaba siendo perseguido? ¿Lo habían silenciado antes de que pudiera decirle más? ¿Y si eso era cierto, él sería el próximo en la lista? Antes de que pudiera reflexionar más, un ruido detrás de él lo hizo girar rápidamente. En la penumbra del pasillo, distinguió una figura alta y encapuchada que lo observaba en silencio. ¿Quién eres?, preguntó Edward, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba. La figura no respondió. En cambio, dio un paso hacia él, lento y calculado. Edward sintió el impulso de retroceder, pero su cuerpo estaba paralizado. La figura extendió una mano, señalando algo en la habitación detrás de él. Edward miró por encima del hombro y vio que la luz de su teléfono había iluminado un sobre más en el escritorio. Cuando volvió a mirar hacia el pasillo, la figura había desaparecido. El miedo lo invadió, pero también una necesidad desesperada de respuestas. Se acercó al sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro encontró un mapa con un solo lugar marcado en rojo, un almacén en las afueras de la ciudad.
Edward sabía que no podía ignorar esta nueva pista, aunque sentía que cada paso lo llevaba más profundamente hacia un abismo del que tal vez no podría escapar. El mapa encontrado en el sobre era tan perturbador como el ambiente que lo rodeaba. Edward lo observó bajo la tenue luz de su linterna, tratando de identificar el lugar marcado. Era un almacén situado en las afueras de la ciudad, cerca de un muelle abandonado. Aquella ubicación, olvidada por la mayoría, había sido un lugar activo en la década de los 80, pero desde entonces estaba en desuso. Mientras estudiaba el mapa, algo llamó su atención, un número escrito en una esquina con tinta roja. 0412. ¿Un código? ¿Una fecha? Edward no tenía idea de su significado, pero estaba seguro de que no era un detalle menor. Guardó el sobre en su bolsillo, tomó una última mirada al tablero lleno de secretos y salió de la oficina con el corazón latiendo con fuerza. El aire fresco de la noche lo recibió como un alivio, aunque breve. A medida que caminaba hacia su auto, no podía quitarse la sensación de que alguien lo observaba desde las sombras. Cada sonido parecía amplificado, el crujido de una rama, el eco de sus propios pasos, incluso el susurro del viento le parecía sospechoso. Una vez dentro de su auto, encendió el motor y marcó la dirección del almacén en el GPS. Mientras conducía por las calles vacías, su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué lo estaban siguiendo? ¿Qué relación tenía todo esto con Henry y Amelia? Pero más importante aún, ¿qué encontraría en ese almacén? El trayecto se sentía eterno, aunque apenas tomó 30 minutos. Cuando llegó, las luces del muelle estaban apagadas, dejando todo el lugar envuelto en una oscuridad inquietante. Aparcó su coche a cierta distancia y avanzó a pie, llevando consigo una linterna y una creciente sensación de peligro. El almacén era un edificio grande y deteriorado, con grafitis cubriendo sus paredes exteriores y ventanas rotas que crujían con el viento. La entrada principal estaba bloqueada con una cadena oxidada, pero al rodear el lugar encontró una puerta lateral entreabierta, como si alguien lo estuviera esperando. Edward dudó antes de entrar. Miró hacia atrás, sintiendo una vez más la presencia de ojos invisibles, pero no había nadie. Respiró hondo y cruzó el umbral, adentrándose en un espacio cavernoso que olía a polvo y humedad. Dentro, el almacén estaba sorprendentemente ordenado. Había cajas apiladas meticulosamente, estanterías llenas de documentos y equipos que parecían fuera de lugar en un sitio abandonado. Caminó con cautela, iluminando su camino con la linterna, hasta que algo en el centro de la sala captó su atención, una mesa larga cubierta de papeles, fotografías y un viejo monitor de computadora que aún parpadeaba con una luz tenue. Edward se acercó y examinó el contenido de la mesa. Las fotografías eran inquietantes. Mostraban imágenes de personas que conocía, Henry, Amelia, incluso algunos de sus propios socios de negocios. Pero lo que realmente lo dejó helado fue ver una foto de sí mismo, tomada desde lo que parecía ser el interior de su mansión. Había algo escrito en el reverso de la foto: el próximo movimiento depende de ti. ¿Qué significa esto?, murmuró Edward, mientras el pánico comenzaba a instalarse en su pecho. Encendió el monitor, esperando encontrar algo que explicara lo que estaba pasando. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar un video. Al principio, no pudo reconocer el lugar, pero después de unos segundos, comprendió con horror que se trataba de su propia sala de estar. La imagen estaba captada desde un ángulo alto, como si alguien hubiera instalado una cámara oculta. En el video, Edward aparecía sentado en su sofá, leyendo un documento. La grabación no era reciente. El Edward que veía en la pantalla llevaba una camisa que recordaba haber usado semanas atrás. De repente, la pantalla mostró un cambio brusco. Ahora veía a Henry, pero la grabación era diferente. Henry parecía estar en una discusión con alguien, aunque no se escuchaba audio. Sus movimientos eran intensos, y al final del video, se veía a Henry tirando una carpeta al suelo antes de salir de la habitación. La carpeta. Edward reconoció aquella carpeta, era la misma que había encontrado en su mansión junto al primer sobre. Las piezas del rompecabezas parecían empezar a encajar, pero las preguntas seguían siendo demasiadas. El ruido de algo cayendo al suelo detrás de él lo hizo girar de inmediato.
La linterna iluminó una figura que se movía en las sombras. ¿Quién está ahí?, preguntó Edward con una mezcla de miedo y enojo. La figura no respondió, pero se acercó lentamente hacia él. Cuando finalmente salió de las sombras, Edward reconoció al hombre que lo había estado siguiendo esa noche. Alto, con una capucha negra que apenas dejaba ver su rostro, el hombre se detuvo a unos metros de distancia. ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás siguiendo? Edward exigió respuestas, pero el hombre solo levantó una mano, señalando hacia la mesa. Edward miró hacia donde apuntaba y vio un sobre que no había notado antes. Temblando, lo tomó y lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano. Edward, si estás leyendo esto, significa que has llegado al lugar correcto. Sé que todo esto parece confuso, pero es necesario. Lo que encontrarás aquí es solo el comienzo de algo mucho más grande. No confíes en nadie, ni siquiera en las personas más cercanas a ti. Hay secretos que nunca deberían haber salido a la luz, y tú estás en el centro de todo. Si quieres respuestas, debes venir al lugar marcado en el mapa. Pero ten cuidado, no todos quieren que descubras la verdad. Edward levantó la vista hacia el hombre, pero este ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido. El miedo comenzaba a transformarse en una mezcla de frustración y determinación. Sabía que estaba siendo manipulado, pero también sentía que no podía dar marcha atrás. Guardó la carta y se dirigió al punto marcado en el mapa. La nueva ubicación estaba en una zona industrial aún más alejada. Mientras conducía, los recuerdos de su pasado comenzaron a llenar su mente. ¿Qué secretos podría haber en su vida que justificaran este nivel de intriga? ¿Y quién podría estar detrás de todo esto? Cuando llegó al lugar, encontró una pequeña caseta de vigilancia a la entrada de lo que parecía ser una fábrica abandonada. La caseta tenía luces encendidas, y Edward podía ver sombras moviéndose en su interior. Tomó un momento para observar desde la distancia, tratando de discernir quién o qué lo esperaba allí. Finalmente, reunió el coraje suficiente y se acercó. Al entrar, lo recibió una voz grave y conocida que lo dejó paralizado en el acto. Te dije que no te involucraras, Edward. Pero nunca supiste escuchar. Era Henry. El sonido de la voz de Henry resonó en la caseta con una intensidad que congeló a Edward en el lugar. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. ¿Qué hacía Henry allí, en medio de todo este misterio? ¿Cómo era posible que alguien que había desaparecido sin dejar rastro estuviera ahora frente a él, como si nada hubiera pasado? Henry, vestido con una chaqueta oscura y un semblante sombrío, lo miró con una mezcla de decepción y algo que parecía una pizca de tristeza. Estaba claro que no era el mismo hombre que Edward recordaba de sus días compartidos en las juntas de negocios. Su presencia irradiaba algo distinto, una autoridad desconocida, casi amenazante. ¿Qué significa todo esto, Henry?, preguntó Edward con la voz quebrada, tratando de procesar la escena. Te advertí que te mantuvieras alejado, respondió Henry, ignorando la pregunta. Su tono era bajo, pero cargado de reproche. Pero no pudiste dejarlo pasar. Siempre tan curioso, siempre tan ansioso por descubrir lo que no deberías. Edward dio un paso hacia adelante, pero Henry levantó una mano, deteniéndolo. No te acerques más. Lo que voy a decirte no será fácil de escuchar, y quiero que mantengas la distancia. ¿Fácil de escuchar? ¿De qué estás hablando? Edward apretó los puños, frustrado. He estado siendo seguido, vigilado, manipulado. Todo esto, tú estás detrás de esto, ¿verdad? Henry suspiró, mirando hacia el suelo como si estuviera reuniendo las palabras. Finalmente, habló. Sí, yo orquesté todo esto. Pero no por las razones que crees. El impacto de esas palabras golpeó a Edward como un golpe en el estómago. Se tambaleó hacia atrás, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué?, logró decir después de un momento. Su voz era apenas un susurro, llena de incredulidad y confusión. ¿Por qué harías algo así? Porque necesitaba que llegaras aquí, respondió Henry, con una mirada grave. Hay cosas que tú necesitas saber, cosas que nunca te conté,
porque pensé que era mejor mantenerte al margen. Pero el tiempo se ha acabado, Edward. Ya no puedo protegerte. Edward sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La palabra proteger resonó en su mente como una advertencia. ¿Protegerme de qué?, preguntó, tratando de mantener la calma. ¿De quién? Henry no respondió de inmediato. En lugar de eso, se giró hacia un pequeño escritorio en la esquina de la caseta. Sacó un sobresellado y se lo extendió a Edward. Esto te lo explicará mejor que yo. Edward tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro encontró varios documentos, junto con una fotografía antigua. En la imagen aparecían 3 hombres, Henry, Edward y un tercer hombre que Edward no reconoció de inmediato. Sin embargo, había algo en su rostro que le resultaba inquietantemente familiar. Al revisar los documentos, Edward comenzó a comprender la magnitud de lo que Henry estaba tratando de decirle. Los papeles hablaban de una empresa secreta, un consorcio que operaba en las sombras. Al parecer, este grupo había estado involucrado en actividades ilegales durante años, tráfico de información, manipulación financiera, incluso desapariciones. Lo que más desconcertó a Edward fue encontrar su propio nombre en los documentos, junto con una nota que decía, clave activa, sucesor. ¿Qué significa esto?, preguntó, sosteniendo los papeles frente a Henry. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Henry finalmente lo miró a los ojos, y en su expresión había una mezcla de culpa y resignación. Edward, hay algo que nunca te dije. Algo que ni siquiera Amelia sabía. El corazón de Edward se aceleró. Sentía que una verdad devastadora estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué cosa, Henry? Dímelo de una vez. Henry respiró hondo antes de continuar. Tu padre, nuestro padre, fue uno de los fundadores de este consorcio. Durante años, él y sus socios controlaron más de lo que te imaginas. Pero cuando él murió, dejó instrucciones específicas para que tú tomases su lugar. Edward retrocedió, como si las palabras de Henry lo hubieran golpeado físicamente. Eso es imposible. Mi padre era un hombre honesto, un empresario respetado. Nunca habría dejado que lo descubrieras, eso es cierto, interrumpió Henry, con un tono amargo. Pero todos tenemos secretos, Edward. Él pensó que al mantenerte alejado, te estaría protegiendo. Pero ahora, las cosas han cambiado. Alguien dentro del consorcio ha decidido que ya no eres un espectador. Quieren que asumas tu lugar. Edward estaba al borde del colapso. Las palabras de Henry lo habían dejado en shock, pero también encendieron una chispa de ira en su interior. ¿Y tú?, preguntó, señalándolo con un dedo tembloroso. ¿Qué papel juegas en todo esto? Henry apartó la mirada. He estado trabajando para ellos durante años, tratando de mantenerte fuera de su radar. Pero cometí un error. Al desaparecer, pensé que los desviarías, que te dejarían en paz, pero fue lo contrario. Ahora están más interesados en ti que nunca. Edward sintió que la ira hervía dentro de él. Entonces, ¿me has estado usando? Toda esta persecución, los mensajes, las pistas, ¿todo fue para manipularme? No para manipularte, Edward. Para prepararte, respondió Henry con firmeza. No entiendes lo que está en juego aquí. Si no haces algo, si no enfrentas esta situación, ellos lo harán por ti. Y créeme, no les importa quién salga lastimado en el proceso. Antes de que Edward pudiera responder, un ruido exterior interrumpió la conversación. Ambos se quedaron en silencio, escuchando con atención. Un vehículo se acercaba a toda velocidad. Las luces del auto atravesaron las ventanas de la caseta, iluminando momentáneamente el rostro preocupado de Henry. Es demasiado tarde, murmuró. Nos encontraron. ¿Quiénes?, preguntó Edward, pero Henry no respondió. En lugar de eso, corrió hacia un panel en la pared, lo abrió y presionó un interruptor. Un compartimiento oculto se abrió en el suelo, revelando una escalera que descendía hacia un túnel subterráneo. Rápido, ordenó Henry. Tenemos que salir de aquí.
Edward dudó por un momento, pero cuando escuchó el sonido de puertas de auto cerrándose y voces que se acercaban, decidió seguirlo. Bajaron por la escalera, cerrando el compartimiento detrás de ellos. El túnel estaba oscuro y húmedo, con paredes de concreto y un ligero eco que amplificaba cada paso. Henry sacó una linterna de su bolsillo y guió el camino, pero Edward no podía dejar de hacer preguntas. ¿A dónde lleva esto? A un lugar donde podemos ganar algo de tiempo, respondió Henry. Pero no te confíes. Si llegaron hasta aquí, significa que están dispuestos a todo. A medida que avanzaban, Edward comenzó a sentir que todo su mundo se desmoronaba. Las revelaciones, el peligro, el hecho de que su propio hermano había sido parte de algo tan oscuro, todo era demasiado. Pero también sabía que no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos y las respuestas estaban cada vez más cerca. El sonido de pasos lejanos y voces en el túnel lo sacó de sus pensamientos. Los estaban siguiendo. Y esta vez, no habría escapatoria fácil. La linterna de Henry iluminaba el oscuro túnel, creando sombras que se estiraban y encogían a medida que avanzaban rápidamente. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de concreto, como un recordatorio constante de lo que estaban dejando atrás. Edward sentía que el tiempo se les escapaba, cada segundo más tenso que el anterior, y su corazón latía desbocado en su pecho. Las voces que se acercaban con rapidez a sus espaldas eran cada vez más audibles, y un pavor profundo lo recorría por completo. «Rápido», ordenó Henry, sin girarse a mirarlo. «Tienes que concentrarte, no pienses en lo que dejaste atrás. Este es el momento de tomar una decisión». La gravedad de sus palabras hizo que Edward acelerara el paso, pero algo en su mente seguía dando vueltas. No entendía cómo había llegado a ese punto. Había sido una noche como cualquier otra, hasta que todo había cambiado. Cada pista había sido un susurro en la oscuridad que lo había llevado a enfrentarse con su propio hermano, con un Henry que ya no parecía ser el mismo. Había un abismo entre el hombre que había conocido y el que ahora lo guiaba por estos pasadizos oscuros. En su mente, las preguntas no paraban de acumularse. ¿Cómo pudo Henry haberlo envuelto en esta maraña de secretos? ¿Qué tan involucrado estaba en todo esto? ¿Por qué lo había mantenido tan alejado de la verdad? Henry, ¿qué significa todo esto? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. En ese momento, se dio cuenta de que ya no podía seguir con esa incertidumbre, esa sensación de estar a ciegas. Había algo más detrás de todo, y necesitaba saberlo ahora. Henry, aún sin girarse, respondió con una calma inquietante. Lo que te estoy diciendo ahora es lo que tu padre nunca pudo decirte. Su legado no era solo una fortuna, Edward. Era algo mucho más grande, más peligroso. Estás en medio de un juego que va más allá de tu comprensión y te estás jugando la vida. Te lo advertí, y aún lo haré, no te acerques demasiado. Pero ya era demasiado tarde. Edward ya había cruzado la línea, ya no podía retroceder. Había entrado en un mundo donde nada era lo que parecía, donde incluso las personas más cercanas a él tenían oscuros secretos que lo amenazaban. Las palabras de Henry lo perseguían mientras avanzaban por el túnel, un juego que va más allá de tu comprensión. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué juego? Edward sentía que estaba a punto de descubrir algo que podría destruir todo lo que conocía, pero, a la vez, estaba convencido de que no podía detenerse ahora. De repente, el sonido de las voces se intensificó, y los pasos que lo seguían parecían estar a tan solo unos metros de distancia. Henry aceleró el paso, pero Edward, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, le tomó el brazo. Finalmente, Henry se detuvo y se giró hacia él. ¿Qué? Preguntó Henry, su rostro tenso, los ojos brillando con una intensidad inquietante. ¿Quién está detrás de todo esto, Henry? La voz de Edward estaba teñida de desesperación, pero también de una feroz necesidad de entender. ¿Quién está realmente controlando todo? Henry suspiró, su mirada ahora más suave, pero aún cargada de una tristeza profunda. Es el consorcio, Edward. Ellos son los que mueven los hilos en las sombras. Y ahora, tienes que tomar una decisión,
unirte a ellos, o destruir todo lo que conoces. La palabra destruir flotó en el aire como una amenaza palpable. Edward sintió como el suelo bajo sus pies parecía volverse inestable, como si estuviera caminando sobre una fina capa de hielo que podía romperse en cualquier momento. ¿Unirse a ellos? La idea le parecía absurda, pero también lo que Henry decía le daba sentido, de alguna forma. La realidad que conocía hasta ese momento ya no existía. Las reglas del mundo habían cambiado. El consorcio había sido el hilo invisible que había unido todo, pero ¿por qué ahora se lo ofrecían a él? ¿Era esa la razón por la que lo habían estado observando? Antes de que pudiera procesar más pensamientos, una puerta en el fondo del túnel se abrió, revelando una habitación iluminada tenuemente. Desde la oscuridad de la entrada, dos figuras se acercaron a ellos. Edward, aún con la incertidumbre apoderándose de su mente, sintió un escalofrío al reconocer las figuras. Las voces de las personas que lo seguían ya se escuchaban nítidamente. Los pasos eran rápidos, decididos. Y Edward pudo ver en los rostros de esos dos hombres, aún distantes, una expresión que le hizo estremecer el alma, era como si estuvieran esperándolos. Sabían que estaban allí. Esto es lo que me temía, susurró Henry, su rostro contorsionado por una mezcla de arrepentimiento y temor. Ellos ya nos han encontrado. Y si no actúas rápido, todo lo que has conocido se desmoronará. Sin esperar más, Henry empujó a Edward hacia la habitación, cerrando la puerta de golpe. En ese momento, la sala se llenó de un silencio tenso, solo interrumpido por las respiraciones agitadas de los dos hombres. La figura que lideraba a los desconocidos era alta, con una presencia tan imponente que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Vestía un traje oscuro, que le daba una apariencia de absoluta autoridad. Edward no lo había visto nunca antes, pero algo en su postura, en su mirada calculadora, le decía que era alguien extremadamente peligroso. Un miembro clave del consorcio, sin lugar a dudas. «Henry, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó la figura, con una voz profunda que parecía resonar en la sala como un eco. Henry se adelantó, visiblemente tenso. «Solo quiero lo que me corresponde. La verdad es que ya no puedo seguir huyendo de lo que me pertenece». La figura lo observó durante unos segundos antes de girarse hacia Edward. Su mirada era tan fría, tan calculadora, que Edward sintió como si una marea helada se hubiera apoderado de él. ¿Este es el hermano de Edward?, preguntó, mirando a Henry con una ligera sonrisa en su rostro. Henry asintió, y entonces la figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que iba a suceder. Edward tragó saliva. Estaba claro que la situación había alcanzado su punto más alto. Ya no había vuelta atrás. Las piezas finalmente se alineaban. El consorcio, su familia, su padre, todo estaba conectado, y Edward estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba todo aquello. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada de una tensión palpable. Cada respiración de Edward se sentía como un susurro en un universo que había dejado de ser suyo. El desconocido frente a él, cuyo rostro parecía un crisol de secretos y poder, lo observaba sin prisa, sin ninguna necesidad de esconder lo que sabía. Su mirada parecía penetrar su alma, desnudando cada rincón de sus pensamientos. Edward podía sentir cómo su mente comenzaba a girar, buscando respuestas, buscando alguna pista que lo llevara a entender qué diablos estaba pasando. Pero todo lo que obtenía era silencio, un silencio tan pesado que le pesaba como una losa. Sabías que esto iba a suceder, ¿verdad? La voz de la figura resonó en la sala, como un eco que reverberaba en las paredes. Cada palabra parecía medir cuidadosamente el impacto sobre Edward. Sabías que tarde o temprano tendrías que enfrentarte a la verdad. Edward no sabía cómo reaccionar. Sus labios estaban secos y la incomodidad lo atenazaba por dentro. ¿Qué verdad? ¿De qué estaba hablando? Todo lo que había conocido hasta ese momento parecía desmoronarse ante él, como un castillo de naipes arrasado por el viento. Las respuestas que tanto había buscado parecían moverse en la sombra, escapando entre los pliegues de su comprensión. Su voz tembló.
No entiendo nada de esto. El desconocido sonrió lentamente, como si hubiera anticipado esa respuesta. Su expresión no mostraba desprecio, sino una especie de desdén calculado, como si estuviera viendo a un niño perdido en un mundo que no comprendía. Eso es lo que temíamos, Edward. Que no comprendieras. Pero eso tiene solución. Aquí, en esta habitación, todo lo que has creído hasta ahora se va a convertir en polvo, y lo único que quedará será la verdad. Esa es nuestra única moneda de cambio. Edward no podía procesar todo lo que estaba oyendo. La verdad. ¿Qué verdad? Cada palabra de este hombre parecía un rompecabezas en el que cada pieza encajaba de manera extraña, sin ningún sentido claro. Se giró hacia Henry, buscando alguna pista en su rostro, alguna señal que le dijera que esto era un error, que aún había una forma de escapar. Pero no la encontró. Henry estaba tan tenso como él, sus ojos fijos en la figura del desconocido. Edward sintió el vacío en su interior, el horror creciente de estar atrapado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó, su voz cargada de desesperación. El hombre lo miró con una mezcla de lástima y paciencia, como si fuera alguien que hubiera estado esperando mucho tiempo por esta conversación. Lo que tienes que hacer, Edward, es unirte a nosotros. Esta es la única forma de salvar lo que queda de ti. Esa declaración cayó sobre Edward como una explosión silenciosa. Unirse a ellos. ¿Unirse a quién? ¿A este consorcio del que nunca había oído hablar hasta esa noche? ¿Unirse a un mundo de sombras y secretos? El miedo que sentía era palpable, pero algo más lo acompañaba, la creciente necesidad de entender, de saber a qué se referían. Henry lo había metido en este mundo, había llevado a Edward hasta este punto de no retorno. Y ahora, de alguna manera, estaba siendo arrastrado a una elección que jamás había imaginado. ¿Por qué ahora?, se atrevió a preguntar. Su voz, aunque quebrada, estaba llena de una furia contenida. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué no antes? Si todo esto es real, ¿por qué me has mantenido en la oscuridad todo este tiempo? Henry suspiró y dio un paso hacia él, su rostro marcado por el conflicto interno. Porque no quería saberlo. Yo lo sabía. Te conocía mejor que nadie. Tú nunca quisiste saber la verdad. Siempre pensaste que el dinero lo era todo, que el poder y la fama eran suficientes. Pero ahora, Edward, ahora eres parte de algo mucho más grande. No tienes opción. La dureza en sus palabras hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Edward. ¿Era cierto? ¿Había estado tan ciego todo este tiempo? Su vida había estado marcada por el lujo, por la superficialidad. Siempre había creído que, al final, su apellido, su fortuna, lo protegerían de todo. Pero ahora, todo eso parecía ser solo una fachada. La verdad detrás de ese mundo de poder era mucho más aterradora. Y lo peor de todo, era que estaba atrapado en él, sin saber si podía escapar. La verdad, Edward, es que tu vida ha estado controlada por el consorcio desde el día en que naciste. Tus decisiones, tus relaciones, tu futuro, todo ha sido cuidadosamente planeado. Has sido una pieza en su juego, una pieza valiosa. El desconocido habló como si estuviera recitando un hecho inmutable. La única diferencia es que ahora sabes la verdad. Y si decides quedarte en este juego, te convertirá en algo más grande, o te destruirá. Edward no podía creer lo que escuchaba. Cada palabra le caía como una pesada carga, una revelación que le dejaba un amargo sabor en la boca. Su vida había sido una mentira. Todo lo que había conocido, todo lo que había luchado por lograr, todo había sido una fachada. ¿De verdad estaba tan profundamente atrapado en las garras del consorcio? ¿Qué podía hacer? ¿Qué decisión debía tomar ahora? Un momento de silencio pesado llenó la habitación. Las respiraciones de los tres hombres se entrelazaban con la tensión que parecía apoderarse del aire. Edward, paralizado, se aferró a sus pensamientos, luchando por encontrar una salida, pero no la veía. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y la verdad que tanto había temido se materializaba frente a él, tan insostenible como el aire mismo.
De repente, un fuerte estruendo rompió el silencio. La puerta de la sala se abrió violentamente y una figura entró rápidamente. Edward apenas pudo distinguirla antes de que la figura lo empujara hacia atrás, haciendo que tropiece y caiga al suelo. El desconocido, que hasta ese momento había permanecido imponente, ahora estaba claramente alterado. «Lo tenemos», gritó el recién llegado. Y antes de que Edward pudiera comprender lo que estaba sucediendo, una serie de figuras más irrumpieron en la sala, rodeándolo, llevándolo al borde de la desesperación. Era una trampa, y ahora estaba más atrapado que nunca. Henry, al ver la situación cambiar tan rápidamente, retrocedió. Su rostro, que antes mostraba confianza, se llenó de miedo. Era claro que este no era el resultado que había planeado. Ahora, la verdad era más confusa que nunca, y el destino de Edward parecía decidido por fuerzas mucho mayores que su propia voluntad. La noche había caído en un silencio absoluto, pero para Edward, cada segundo parecía resonar como un eco interminable en su mente. El caos que se había desatado en la habitación no había dejado más que un vacío emocional profundo. Mientras observaba cómo las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse, una sensación de claridad comenzó a formarse en su interior. Ya no importaba si todo lo que había conocido había sido una mentira. Ya no importaba cuán atrapado se sentía en esa telaraña de mentiras y secretos. Porque, en ese momento, lo que realmente importaba era lo que podía hacer a partir de ahora. Durante años, Edward había vivido en un mundo donde el dinero y el poder lo habían sido todo. La ostentación de su fortuna, la admiración que recibía, el control que sentía sobre su destino, todo eso había sido lo único en lo que se había centrado. Había construido su vida sobre un cimiento de cristal, sin darse cuenta de lo frágil que era. Pero ahora, de alguna forma, había llegado a comprender que no era el dinero ni el poder lo que lo definía. La verdadera fuerza, la verdadera libertad, se encontraba en cómo elegía enfrentarse a la adversidad, cómo se levantaba tras la caída, cómo tomaba la decisión de redirigir su vida hacia un propósito más grande, más noble. Edward miró hacia los rostros de aquellos que lo rodeaban, algunos conocidos, otros extraños. Había sido una confrontación aterradora, un despertar a una verdad cruel. Pero en ese mismo instante, comenzó a comprender algo más profundo. El miedo y la confusión lo habían acompañado durante toda su vida, pero ahora sentía una chispa dentro de él que no había experimentado antes. Aquella revelación sobre el consorcio, sobre todo lo que había sido manipulado, no lo había destruido. Al contrario, lo había liberado. Había entendido que podía elegir su propio camino, sin importar los hilos invisibles que se extendían por su vida. Y esa elección, esa liberación, era lo que realmente importaba. El desconocido, que hasta hacía poco parecía un monstruo invencible, ahora no parecía tan imponente. Porque Edward había entendido que el verdadero poder no residía en quienes controlaban el destino de los demás, sino en la capacidad de resistir, de enfrentarse a la oscuridad con valentía. Aquello que una vez había considerado su mayor debilidad, ahora se transformaba en su mayor fortaleza. Y la mayor lección de todas, nunca es tarde para reescribir la historia de nuestra vida, para cambiar el curso de nuestros días. Mientras se alejaba del caos, con la figura del hombre desconocido desvaneciéndose en el fondo de su mente, Edward comenzó a pensar en el futuro. Un futuro que, aunque incierto, ahora era suyo. Había aprendido que no importaba cuántas veces la vida lo golpeara, cuántos secretos oscuros fueran revelados, lo único que verdaderamente definía su camino era su capacidad para elegir. Para encontrar la luz dentro de la oscuridad. La verdadera riqueza no residía en los millones que había ganado, ni en el poder que había tenido, sino en su capacidad para reinventarse, para sanar y, sobre todo, para ser dueño de su propio destino. La vida, como una historia, está llena de giros inesperados. Nadie puede predecir el camino que tomará, ni los desafíos que enfrentará. Pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante esos momentos de incertidumbre. No importa cuán grande sea la tormenta, siempre hay una manera de encontrar el equilibrio, de aprender y crecer a partir de la adversidad. La verdadera victoria no está en la batalla ganada, sino en la fuerza con la que nos levantamos después de la caída. Edward ya no era el hombre que había sido antes.
La confrontación con la verdad lo había transformado, y lo que antes era una amenaza, ahora le brindaba una nueva perspectiva de vida. Ya no veía su vida como un conjunto de logros y riquezas, sino como un camino de oportunidades, de lecciones valiosas y, sobre todo, de crecimiento. Era consciente de que, aunque el mundo podía ser oscuro y desconocido, siempre tenía la capacidad de decidir a qué luz seguir. La vida, a fin de cuentas, no se trata de evitar los golpes, sino de aprender a levantarse con mayor fuerza. Y así, con una mirada decidida, Edward avanzó hacia su futuro, sabiendo que la verdadera libertad solo se encuentra en el momento en que elegimos ser dueños de nuestra propia historia. El mayor poder no es el que te dan, sino el que descubres dentro de ti mismo. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre puedes elegir la luz.